Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito al diputado secretario Saín Cruz Trinidad haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputado presidente. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Número 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 18 de octubre del año 2012. Número 2. Lectura del oficio signado por el ciudadano Noé Castañón León, secretario general de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular las iniciativas siguientes. Iniciativa de decreto por el que se reforme el artículo 12 bis de la Ley de Categorización Político-Administrativa de los Núcleos de Población del Estado de Chiapas. Iniciativa de decreto por el que se otorga a diversas comunidades del Estado la categoría de villas rurales sustentables. Iniciativa de decreto por el que se crea la ciudad rural sustentable en el municipio de Izhuatán, Chiapas. Iniciativa de decreto por el que se crea la ciudad rural sustentable denominada Jaltenango La Paz. Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 3 del decreto por el que se instituye la medalla Rosario Castellano. Iniciativa de ley de mejora regulatoria para el Estado y los municipios de Chiapas. Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto de Salud. Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Firma Electrónica y Avanzada del Estado de Chiapas. Número 3. Lectura del oficio signado por el diputado Noé Fernando Castañón Ramírez, integrante de esta 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual presenta las iniciativas siguientes. Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas. Iniciativa de reglamento interior del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Número 4. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, relativo a la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar vía compraventa el inmueble propiedad del Gobierno del Estado, reconocido como Fábrica de Hilados y Tejidos o La Algodonera, ubicado en Boulevard Juan Sabines, Carretera Panamericana, kilómetro 1168, barrio de Fátima, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a favor de Centros Comerciales Soriana, Sociedad Anónima de Capital Variable. Número 5. Lectura del oficio signado por el ciudadano Noé Castañón León, secretario general de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular las iniciativas siguientes. Iniciativa de decreto por el que se adiciona el contenido de la fracción 14 del artículo 29, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas. Número 6. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 18 de octubre de 2012. Con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta por unanimidad. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el ciudadano Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular diversas iniciativas, por lo que solicito al diputado secretario Diego Valente Valera Fuentes dé lectura al oficio de remisión. Su permiso, diputado presidente. Ciudadanos diputados integrantes de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Presente. Por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 27 fracción primera y 28 fracción segunda de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esa honorable soberanía popular las siguientes iniciativas de: decreto por el que se reforma el artículo 12 bis de la Ley de Categorización Político-Administrativa de los Núcleos de Población del Estado de Chiapas. Decreto por el que se otorga a diversas comunidades del Estado la categoría de villas rurales sustentables. Decreto por el que se crea la ciudad rural sustentable en el municipio de Ixhuatán, Chiapas. Decreto por el que se crea la ciudad rural sustentable denominada Jaltenango La Paz. Decreto por el que se reforma el artículo 3 del decreto por el que se instituye la medalla Rosario Castellanos. Ley de mejora regulatoria para el Estado y los municipios de Chiapas. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto de Salud. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Chiapas. Sin otro particular, me es grato reiterarle la seguridad de mi alta y distinguida consideración. Atentamente, Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno. Está leído el oficio, diputado presidente. Gracias, diputado. La iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 12 bis de la Ley de Categorización Político-Administrativa de los Núcleos de Población del Estado de Chiapas. La iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los municipios de Chiapas. Y la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de Chiapas, túrnense a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. La iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 3 del decreto por el que se instituye la medalla Rosario Castellanos, túrnese a la Comisión de Educación y Cultura para su estudio y dictamen. La iniciativa de decreto por el que se otorga a diversas comunidades del Estado la categoría de villas rurales sustentables, la iniciativa de decreto por el que se crea la ciudad rural sustentable en el municipio de Ixhuatán, Chiapas, y la iniciativa de decreto por el que se crea la ciudad rural sustentable denominada Jaltenango La Paz, túrnense a la Comisión para el Desarrollo y Obras Públicas para su estudio y dictamen. La iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto de Salud, túrnense a la Comisión de Salubridad y Asistencia para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, el suscrito presentó como integrante de esta 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado diversas iniciativas, por lo que solicito al diputado secretario Saín Cruz Trinidad dé lectura al oficio de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Ciudadanos diputados integrantes de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 34, fracción 2 de la Constitución Política del Estado y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitir para su trámite legislativo correspondiente las siguientes iniciativas de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas. Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Sin otro particular, les reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputado Noé Fernando Castañón Ramírez, integrante de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el oficio, diputado presidente. Gracias, diputado secretario.
La iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, turnes a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. La iniciativa de reglamento interior del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, turnes a la Comisión de Reglamentación y Prácticas Parlamentarias para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar vía compraventa el inmueble propiedad del Gobierno del Estado reconocido como Fábrica de Hilados y Tejidos, o La Algodonera, ubicado en Boulevard Juan Sabines, Carretera Panamericana, kilómetro 1168, barrio de Fátima, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a favor de Centros Comerciales Soriana, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que solicito al diputado secretario Diego Valente Valera Fuentes dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar vía compraventa el inmueble propiedad del Gobierno del Estado, reconocido como Fábrica de Hilados y Tejidos, o La Algodonera, ubicado en Boulevard Juan Sabines, Carretera Panamericana, kilómetro 1168, barrio de Fátima, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a favor de Centros Comerciales Soriana, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la cantidad de 16.535.747 pesos. Dictamen. Resolutivo primero. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar vía compraventa el inmueble propiedad del Gobierno del Estado, reconocido como Fábrica de Hilados y Tejidos, o La Algodonera, ubicado en Boulevard Juan Sabines, Carretera Panamericana, kilómetro 1168, barrio de Fátima, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a favor de Centros Comerciales Soriana, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la cantidad de 16.535.747 pesos, cantidad que deberá transferirse por parte del Poder Ejecutivo del Estado al Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para la ejecución de obras, programas e infraestructura en beneficio social. Resolutivo segundo. Se faculta al titular del Poder Ejecutivo y o al consejero jurídico del gobernador del Estado a celebrar el contrato de compraventa público correspondiente con Centros Comerciales Soriana S.A.D.C.B., conforme a los requisitos y formalidades que la ley exige para tal acto. Resolutivo tercero. Centros Comerciales Soriana S.A.D.C.B. deberá respetar en el inmueble objeto de la compraventa la fachada de diseño colonial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para fomentar y conservar el aspecto colonial y de pueblo mágico del municipio, así como mejorar la infraestructura vial en el entorno del inmueble descrito en las medidas y colindancias precisados en el presente dictamen. Resolutivo cuarto. Centro Comercial Soriana S.A.D.C.B. deberá a partir de enero de 2013 consolidar y generar un instrumento que permita la construcción de un espacio físico y digno que permita el impulso al turismo, en el cual se puede establecer un mercado de artesanías y productos de origen indígena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para la comercialización de productos de origen indígena en la región Altos de Chiapas, y en caso de que dichos productos cuenten con los estándares de calidad, estos puedan tener acceso a los pisos de venta de las tiendas Soriana. Resolutivo quinto. El Ejecutivo del Estado informará en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado del uso que haga de las facultades concedidas en el presente ordenamiento. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 17 días del mes de octubre de 2012. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, por la Comisión de Hacienda. Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, presidente. Diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, vicepresidente. Diputado José Antonio Albores Trujillo, secretario. Diputado Miguel Arturo Ramírez López, vocal.
diputado Noé Fernando Castañón Ramírez, vocal, diputado Diego Valera Fuentes, vocal, diputada Ixel de León Vilar, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del reglamento interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que le solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Diego Valente Valera Fuentes se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si hace falta algún legislador por emitir su voto. No hace falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el ciudadano Noé Castañón León, secretario general de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular diversas iniciativas, por lo que solicito al diputado secretario Saín Cruz Trinidad dé lectura al oficio de remisión. Con gusto, diputado presidente. Ciudadanos diputados integrantes de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado presente, por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 27, fracción 1 y 28, fracción 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esa honorable soberanía popular las siguientes iniciativas de decreto por el que se adiciona el contenido de la fracción 14 del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas. Sin otro particular, me es grato reiterarle la seguridad de mi alta y distinguida consideración. Atentamente, Noé Castañón León, secretario general de Gobierno. Está leído el oficio, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. La iniciativa de decreto por el que se adiciona el contenido de la fracción 14 del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. La iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas y la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas, túrnense a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a los compañeros diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario Diego Valente Valera Fuentes a partir de este momento. No se inscribió nadie, diputado presidente. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este propio Congreso, le suplico, diputada, si se anota con el diputado Diego. Se inscribió para asuntos generales la diputada Alejandra Soriano del Partido de la Revolución Democrática con el tema desalojados del predio 3 de Mayo de Tuxtla Gutiérrez. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento Interior de este honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Alejandra Soriano Ruiz del Partido de la Revolución Democrática con el tema desalojados del predio 3 de Mayo Tuxtla Gutiérrez. Creo que no tiene. Sí se escucha, ¿verdad? Diputadas, diputados, buenas noches, público en general, a todas y a todos. Saludo a los amigos y amigas de los medios de comunicación. Esta ocasión hago mención de la problemática que están viviendo estas familias, pero que son un ejemplo de una realidad que está aconteciendo en el Estado. Es importante que tengamos sensibilidad a partir de que encabezamos una comisión que tiene que ver con la equidad de género y como lo establecí en una anterior participación, no solo tiene que ver con el tema de las mujeres, tiene que ver también con la equidad en la igualdad de oportunidades, con que podamos ver a quienes menos tienen, a quienes en su momento nos dieron la confianza para que hoy pudiéramos estar aquí y finalmente son a quienes representamos. Porque luego se cataloga a quienes son desalojadas o desalojados como si por ese solo hecho no tuvieran derechos humanos, como si por ese solo hecho el Estado no debiera tutelarlos y tutelarlas. En los últimos años de la vida pública de Chiapas han sido de mucho impulso de la imagen de un Estado pujante que ha sido capaz de remontar viejos agravios centralistas de parte de la Federación, de ver hacia adentro y reconociendo las graves desigualdades que por siglos ha padecido nuestro Chiapas. Tomar decisiones importantes como ser el primer Estado de la República en elevar a rango constitucional el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio acuñados en la ONU, son un ejemplo de un Estado de vanguardia, un Estado que pretende que se respeten los derechos humanos. Sin embargo, la realidad es la que siguen viviendo miles de familias rurales, pero también urbanas. Y esa realidad de pobreza y de marginación no se ha modificado de manera importante
en Chiapas. Tuxtla no escapa a esa realidad. Y en estas condiciones de pobreza y marginación, quiero referirme a los casos de desalojo de una serie de predios, y en este caso un predio urbano, que se ha suscitado en los últimos días, principalmente el del predio 3 de Mayo, que sucedió el viernes por la noche. Y que sin dejar de observar el Estado de Derecho, porque justamente somos quienes debemos velar por cumplir con ese Estado de Derecho, me parece que requieren de una visión de Estado y no de gendarme, velando siempre que estos estén apegados a derecho. Se requiere atender, amigas y amigos, la causa de fondo que provoca la decisión de las familias de buscar resolver derechos elementales como el de la vivienda digna, que es un derecho constitucional consagrado en nuestra Carta Magna, y también, por supuesto, el derecho al trabajo y el derecho a la alimentación de las familias. Cada uno de los integrantes de esta legislatura, además de legislar, tenemos la responsabilidad de atender los reclamos y necesidades de nuestros electores en todo tiempo, no solo cuando les pedimos que voten por nosotras o por nosotros. Los desalojados y desalojadas de estos días son familias que se inscriben hoy en el creciente bloque de los más pobres, de las más pobres, y que la obligación de atender y resolver en sus carencias más apremiantes corresponde, por supuesto, no a un solo nivel de gobierno, corresponde a los 3 niveles de gobierno. Por todo lo anterior, propongo a esta soberanía que participemos como mediadores y mediadoras para la atención de estas familias vulnerables y que pongamos nuestras capacidades a su servicio para encontrar soluciones. Con desalojarlos y desalojarlas no desaparece el problema de fondo, que es la pobreza, y con esto la ausencia de posibilidades que tienen para adquirir una vivienda digna. Claro, muchos dirán y muchas dirán, pues por supuesto, si podemos comprar una casita, un terrenito, pararla, pero hay que ver que quien ni siquiera tiene para comer, con mucho menos posibilidades va a tener para pagar una mensualidad de una casa. Y hay quien dirá, 4,000 pesos es fácil, pero hay quien ni 4,000 pesos mensuales puede ganar. ¿Y se les puede culpar entonces? ¿Se les puede tratar peor que a criminales? Porque se les trató peor que a los verdaderos y verdaderas criminales. Lo importante es encontrar una solución conjunta, porque desalojarlos y dejarlos a la intemperie solo repliega el problema para que más adelante este problema vuelva a emerger en condiciones más complejas. ¿Y por qué digo que se violó la ley con el desalojo? Hay un decreto de un protocolo que fue aprobado el 22 de octubre de 2008, que es el decreto por el que se establece el protocolo de desalojos por parte de las corporaciones de policías y seguridad del Estado y los municipios de Chiapas, el cual, en su artículo 4, inciso C, establece que las corporaciones y un consejo que debe conformarse con varias dependencias de gobierno debe garantizar que el plan de desalojo contemple la protección de las personas y los bienes muebles de las y los afectados, lo cual no sucedió, porque déjenme contarles que fue a la medianoche, casi 10 de la noche, donde llegó seguridad pública casi que a corretearlas y a corretearlos peor que a criminales. Y aparte de quitarles lo poco de propiedad que ellos tenían, de los palitos, de las lonas que pudieron conjuntar para armar sus casas, pues además les fueron robados, porque no encuentro otra manera de decirlo, cilindros de gas
que vuelvo a insistir, para cualquiera era pues un cilindro de gas, lo compramos, pero para estas familias comprar un cilindro de gas es casi un milagro, que les lleva meses y meses de ahorros. Les robaron la comida, les robaron hasta los trastes y los dejaron a la intemperie. En el inciso D de este artículo 5, dice identificar y asegurar la existencia de campamentos o lugares apropiados para la ubicación inmediata posterior al desalojo de mujeres, niños, niñas, personas con capacidades diferentes y adultos mayores. Hasta hoy, ellos siguen a la intemperie, sin comer, porque aquí están, déjenme decirles, algunos y algunas integrantes de esas familias que hoy están a la intemperie y que no hay ninguna vinculación para que ellos puedan tener un lugar apropiado, y ahí hay niñas, hay niños a los cuales les fue quemado sus libretas, les fue quemado sus útiles escolares, les fue quemado sus libros de texto. Gratuitos sí, pero que pertenecen a la nación. Son bienes de la nación y les fueron quemados y quemadas esos útiles escolares quemados a estos niños. Dice que para efectuar las acciones de desalojo se haya obtenido previamente la información relativa al número de personas que van a ser desalojadas, así como las referencias relativas a su sexo y edad, y en su caso y de ser posible, condiciones particulares que puedan prevenir situaciones de riesgos para su vida o salud, tales como embarazo y capacidades diferentes. ¿Qué creen? Pues tampoco se cuidó eso, porque hay muchas mujeres embarazadas y varios niños y niñas y personas discapacitadas que por supuesto que no se previno para nada esa situación de riesgo. Corrieron en la madrugada a la intemperie y se quedaron esa noche a la intemperie. Y dice el artículo 6 que en el desempeño de las acciones relativas al desalojo, los elementos de las corporaciones de policía y seguridad del Estado y los municipios respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. Artículo 8. Previo al inicio y desarrollo de las acciones de desalojo, será necesario invitar por escrito a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, así como de la Cruz Roja con la debida anticipación. No hubo tal, y me consta, porque yo estuve con ellos el día sábado y pude constatar que nunca se citó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni hubo Cruz Roja, porque tuvimos que llevarlos al otro día al hospital regional, porque alguna de ellas se clavó por correr y huir de la policía estatal. Por correr y huir. Hay quien está muy enfermo de azúcar y estuvo peor. Vuelvo a insistir, veámoslos como seres humanos que son, no solo con el mal catálogo de invasores o invasoras, porque hay una necesidad. Hay quien sí se aprovecha de la humildad y de la pobreza de quienes no tienen a dónde ir. Por supuesto que en eso nunca vamos a estar de acuerdo, de quien comercia, de quien lucra, porque sin duda que hay ejemplos, y lo hemos denunciado, de pseudolíderes que venden y comercian con la gente más pobre, con la gente necesitada, y ahí es donde este Congreso también debemos revisar qué está pasando con lo que está sucediendo, no solo en Tuxtla Gutiérrez, sino en todo el Estado, con esos pseudolíderes que se aprovechan de esa pobreza, y que quien se opone a seguir comerciando con ellos, a seguirles pagando cuotas de luz, de agua, y por un pedacito de tierra, son vulnerados, como también en un predio arriba de 27 de febrero, donde unas familias se opusieron a seguirle pagando al líder, a quien ellos señalan, se denomina Andrés Pérez, y que ellos ya recurrieron de manera formal y levantaron la averiguación previa, presentaron su denuncia porque golpearon y amarraron a un niño. Ahí está, Mauricio Barrios, de 10 años, golpeado por estos pseudolíderes. Ahí está Mauricio. Fue golpeado y amarrado mientras tiraban su casa,
mientras golpeaban a su tío con martillo en Tuxtla Gutiérrez, mientras lo dejaban convulsionando a su tío porque lo habían golpeado con martillos hasta en la cabeza, porque golpearon a su tía, un hombre la golpeó dejándola morada. Allá hay una circunstancia que por supuesto este legislativo no puede dejar de ver y no puede permanecer omiso. Es cuanto, señor presidente. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 65ª legislatura. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito al diputado secretario Saín Cruz Trinidad se sirva anunciar a la honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con gusto, diputado presidente. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Número 1, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Número 2, y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputado presidente. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndole su amable asistencia y convocando a esta honorable Asamblea para la próxima sesión ordinaria del día jueves 25 de octubre, a las 12 horas.